Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a don Fausto Pérez y Espinosa. Hoy que, como cada semana, hablamos de salud y seguridad social en la República Dominicana. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, Fausto, Junior. buenas Buenas noches, noches. Giovanni. Buenas noches, amigos televidentes. En esta noche de salud y seguridad social, insistimos nueva vez en lo que decías hace un momento, Junior, y es el tema de la prevención, de la atención primaria. En el día de hoy, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, conjuntamente con la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, dieron un encuentro en un hotel de la ciudad respecto de cuál es la propuesta de la superintendencia sobre la atención primaria, prevención, cuáles son los componentes de su propuesta depositada ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y contó con el apoyo de la presencia del gerente general del Consejo, don Pérez Modesto, también el ministro de Trabajo, el señor Winston Santos, y entre ellos y un grupo de altos funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social presentaron al país cuál es la cara de la propuesta, que lejos de controversial se convierte en una propuesta abierta para que la ciudadanía se empodere y conozca que la prevención es mucho más efectiva que la curación. Entonces es importante que resaltemos que todos debemos abocarnos a ver en detalle cuál es la propuesta, no el titular de la política o estrategia de atención primaria. Pero en esta noche, Junior y Giovanni, tenemos un invitado, el cual deseo que veamos el tema de pensiones, el tema previsional, pero desde un punto de vista técnico, de una persona que nos puede, su profesión puede resultar un poquito no común, que su profesión es actuario. Nos acompaña en la noche de hoy el amigo Elías Pacheco Jaimes, a lo cual le damos la más cordial bienvenida, porque es un profesional de la actuaría. Así es que se dice, Elías. Así es, muchas gracias por invitarme. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Perdón, Fausto, yo creo que es importante explicar que es un actuario para un asunto de edificar a la teleaudiencia, y luego pues entonces tú formulas la pregunta que no tú es perfecto. un actor, dijo el origen, No es un actor, es un actuario. Sí, simplemente para edificar a los la persona que tiene las mejores herramientas para poder edificar no es el mismo Elías. Claro. ¿Qué es un actuario, Elías? Mira, un actuario es un profesional de las ciencias sociales. Es una persona que se encarga de analizar riesgos, ver cuánto cuestan esos riesgos en el tiempo y cuánto cuestan hoy. Lo más importante es tener la capacidad de poder proyectar el futuro y ver qué es lo que va a pasar, cuánto va a costar y cuánto cuesta hoy. Porque a la larga lo que se requiere es el financiamiento de los riesgos. Por ejemplo, cuando tú compras un vehículo y lo aseguras, tú lo que estás previendo es la posibilidad de una pérdida. Esa pérdida puede ser pequeña, puede ser mediana o puede ser una gran pérdida, puede ser la pérdida total de tu vehículo. Estas pérdidas, pequeñas, medianas o grandes, tienen una probabilidad de ocurrencia, y asociada a esa probabilidad de ocurrencia está un costo, que traídos a valor presente es lo que te permite saber cuánto es la prima de tu vehículo. Entonces tú lo que estás haciendo es una transferencia de riesgo. Tú estás cambiando una pérdida que tú no sabes de qué tamaño es por una pérdida cierta que tú sí sabes cuál es el tamaño. Cuando tú pagas una prima, tú ya perdiste, pero perdiste una prima pequeña en comparación con la gran pérdida que tú pudieras tener. Las actuariales aplican prácticamente para todo en la vida, porque todo en la vida tiene un riesgo. Cuando tú vas caminando, tú puedes tropezar y puedes caer, pero también puedes llegar con éxito. Te puedes casar, puedes tener una discapacidad. Entonces, todos los eventos de la vida están asociados a una probabilidad, y esas probabilidades están asociadas a un costo. ¿Esta probabilidad no es factibilidad o incluye también la factibilidad? La factibilidad es una probabilidad, pero es para ver qué tan efectivo puede ser un proyecto sobre un hecho. En este caso es diferente. En este caso lo que estaríamos analizando desde el punto de vista del seguro es la probabilidad, por ejemplo, si ya estamos hablando del tema de pensiones que estaba introduciendo Fausto, es la probabilidad de que una persona llegue con vida a los 60 años y tenga la posibilidad de jubilarse. Ya. Pero antes de llegar con vida también puede llegar incapacitado o puede fallecer. Entonces todos estos hechos de la vida van asociados a un costo. Por ejemplo, cuando tú estás en tu edad productiva y falleces y tienes hijos pequeños,
eso tiene un impacto económico sobre la familia. ¿Qué es lo que se buscan? ¿Qué es lo que buscan los actuarios? Que ese impacto tan grande y devastador que tiene la familia con la pérdida del que produce el dinero sea resarcido mediante esquemas de seguros o de seguridad social. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra financiando mediante una ecuación de equilibrio, donde el valor presente de las pérdidas posibles o de los eventos posibles que te pueden ocurrir a lo largo de la vida, lo distribuyes entre todas las personas. Y cuando lo distribuyes entre todas las personas, pues tú vas a tener una prima pequeña en comparación con las grandes pérdidas que pudieran ocasionarse de forma individual. Fíjate que no todos fallecen antes de los 60 años, hay personas que sobreviven. Pero cuando tú lo divides entre todos, se mutualiza el riesgo. Y entonces los eventos que le pueden ocurrir a un individuo, los repartes entre todos los individuos y entonces determinas un precio. Ese precio que tú pagas, ya lo perdiste. Desde el punto de vista económico, si tú tienes que pagar 1.000 pesos, esos 1.000 pesos ya lo perdiste. Porque si no te hubiese ocurrido el hecho, tú no lo tienes que pagar nada. Pero si te hubiese ocurrido el hecho, imagínate que hubiese sido de 1.000.000. Fatalidad. Entonces, una fatalidad. Entonces, tú lo que estás cambiando, una pérdida donde tú no sabes cuál es la cuantía por una pérdida cierta, que tú sí puedes financiar. Entonces, y eso es más o menos lo que buscan los actuarios. Excelente, Elías. Entonces, eso que estás mencionando me lleva a la pregunta del esquema previsional que hemos elegido en la República Dominicana, el cual es un esquema previsional con una intención de capitalización individual. Es decir, que esa capitalización individualizada yo estoy invirtiendo en mi propio riesgo y estoy individualizando mi ahorro. ¿Qué es lo que va a decir al final? Que no lo estoy repartiendo como el esquema que teníamos anteriormente de reparto, que me podía dar una garantía de mayor sostenibilidad o una mejor tasa de retorno, como dicen algunos. Entonces, ¿hemos elegido adecuadamente o no adecuadamente un esquema de pensiones sobre la base de la capitalización individual? Mira, vamos a hablar del esquema previsional en este instante para que se entienda claramente, solo sobre la renta de jubilación. Esa es la que se genera cuando tú llegas a una edad con un número de cotizaciones. ¿Ok? No vamos a hablar en este instante de las rentas por discapacidad ni las rentas de sobrevivencia. Es única y exclusivamente de las rentas de pensiones por jubilación. Perfecto. Y la palabra de jubilación viene de júbilo. Vamos a tratar de que nuestras rentas sean de júbilo y no de duelo. De alegría. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a explicar esto. Los esquemas de pensiones tienen diferentes formas de financiamiento. La capitalización individual no es más que una de las formas de financiamiento, porque el sistema de reparto es otra forma de financiamiento. Pero los esquemas de pensiones pueden ser de beneficios definidos o no definidos. Entonces, no, en este instante, yo siento que en la República Dominicana hay una confusión de que el sistema de capitalización individual genera la indeterminación del beneficio. Pero genera la indeterminación del beneficio porque lo hemos planteado así, no porque necesariamente es así. Porque tú pudieras decir, cuando una persona tiene 360 cotizaciones y tiene 60 años de edad, se va con el 80% del salario. Y entonces el cálculo sería cuánto debería aportar él para que eso fuese así. Y ese también es de capitalización individual. Entonces, ¿cuánto debe él aportar en su cuenta para que logremos el objetivo? Lo que pasa es que aquí se ha entendido que se fija el aporte y la pensión es indefinida. Tenemos que ver cuánto alcanza cuando llegue. Pero tú puedes tener un sistema de capitalización individual con beneficios definidos y tú puedes tener un sistema de reparto con beneficios definidos. Lo que pasa es que normalmente los sistemas de reparto tienen beneficios definidos. La gente dice, mira, si tú te vas con 55 años, te vas con un 70. Si te vas con 60 años, te vas con un 90. Y si te vas con más de 60 años, hasta los 65 años, te fuiste con el 100%. Entonces, lo que estamos tratando de buscar siempre es con cuánto dinero la persona se va. O sea, imagínate que una persona viene ganando 100.000 pesos a lo largo de su vida, o el equivalente, porque hay una devaluación por conceptos de inflación, pero imagínate que él gana 100.000 pesos a lo largo de 30 años. Y él se quiere pensionar, o el esquema se establece que él se va a ir con el 80% de su salario
Entonces lo que hay es que calcular cuánto es el aporte. Y no como hoy día tenemos fijo el aporte en un 9.97, de los cuales solo 8 va a la cuenta de capitalización individual. ¿Cuál es el problema de la capitalización individual? Que no hay una mutual de riesgo. Ese dinero es tuyo o de tus beneficiarios. O sea, si tú falleces y no tienes sobrevivientes, ese dinero pasa a tus herederos legales. ¿Cómo mutual de riesgo? No entiendo, mutual de riesgo. En los sistemas de reparto, si el fallecimiento ocurre antes de los 60 años, ese dinero se distribuye en los otros que quedan. Con el sistema, no en los descendientes. No en los descendientes, sino se distribuye entre los que quedan. Entonces, por supuesto, eso permite que la pensión sea... ¿Esa es una modalidad de reparto o siempre es así? ¿Cómo? ¿Esa es una modalidad de reparto o siempre es así? Porque la ley puede establecer otra cosa. No, los sistemas de reparto normalmente funcionan así porque lo que se busca es un endeudamiento generacional. Los jóvenes de hoy pagan por los viejos de hoy, pero cuando ellos sean viejos, sus jóvenes deberían pagar por ellos. Claro. Eso funciona perfectamente en las estructuras poblacionales o demográficas como la de la República Dominicana, donde hay una pirámide marcada, donde la cantidad de jóvenes es mucho mayor que la cantidad de personas adultas. Pero si estuviéramos hablando de la estructura demográfica de Alemania o de España, donde ya se comporta de forma de edificio o de bloque, entonces lo que tienen que aportar los jóvenes es muchísimo más, porque son equivalentes a la cantidad de personas adultas que sobrepasó la edad de jubilación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con el sistema de pensiones que nosotros tenemos hoy día? Ir aportando hasta llegar a una edad y ver cuánto es que va a rendir ese dinero. Imagínate, por ejemplo, una persona que gana 100 mil pesos. Imagínate una persona que gana 100 mil pesos y aporta el 8%. El 8% de 100 mil pesos son 8 mil pesos. De esos 8 mil pesos, él realmente aportó 2.870 pesos. El individuo aportó 2.870 pesos, pero él ya tiene 8 mil pesos en su cuenta. O sea que él tuvo un rendimiento inmediato de 175%, porque la diferencia la aportó el patrono por él. Entonces pareciera que el esquema de capitalización individual es muy laxo a la hora de dar la pensión, pero también le genera al aportante, al trabajador, un 175% al instante de que él realiza su aporte. Es decir, fíjate que si él gana 100 mil pesos, a su cuenta van 8 mil cada mes, ¿verdad? Pero de esos 8 mil, él nada más aportó 2.870 pesos. Lo otro lo aportó el patrón. Lo otro lo aportó el patrono, pero es de él. Entonces, cuando tú vas acumulando esto, él tendrá en el futuro, conjuntamente con sus intereses, aproximadamente 3 veces lo que él aportó. Que él, si lo hubiese guardado en un banco, jamás lo hubiese podido lograr. Entonces, no hay que satanizar un método o otro método. Yo creo que todos los métodos, al final lo que buscan es que la población, cuando llegue a la edad de no producción, que ya las fuerzas humanas se van deteriorando con los años y ya no puedes producir, pues que tengan algo como sustentarse. Pero yo pienso que hay un problema que tiene que ver con las expectativas que le crearon a la sociedad dominicana. Si tú recordarás, cuando se aprobó la ley, hubo decenas de encuentros, diplomados, para explicarle a la gente las bondades de la ley y lo extraordinario que era la capitalización individual de cara al futuro, que se le iba a garantizar a las personas, a la edad de retiro ya, una pensión digna. Yo siempre me quejé, que yo no quería que me aseguraran el futuro, yo quería tener un presente mejor, porque creo que ese futuro va a depender en gran medida de qué tan sólido y bueno sea tu presente, desde el punto de vista del tema salarial.
porque las aportaciones están vinculadas a tu nivel salarial. Eso es cierto para una parte de la población. Hay una parte de la población que efectivamente sabe qué hacer con su dinero y puede invertirlo. Pero hay una parte de la población que efectivamente no tiene esa capacidad de inversión, no conoce instrumentos de inversión y no tiene capacidad de producir bienes y servicios que al final se traduzcan en ingresos para él, para garantizar su futuro. Entonces, el Estado de todas formas tiene que ser responsable frente a estas personas cuando llegan a una edad donde ya no tienen fuerza para producir más dinero y simplemente se convierten en una carga o para las familias o para el Estado. Entonces el Estado, de manera responsable, todos los estados deben buscar un mecanismo para que estas personas puedan seguir viviendo y no se conviertan en una carga para el mismo Estado o para sus familiares. Entonces, el hecho de que una persona gane más dinero en su edad productiva no necesariamente garantiza que va a poder tener dinero después de su edad de jubilación. Entonces el Estado tiene que buscar siempre los mecanismos. Y yo creo que eso es lo que hace el Estado, que en diferentes formas, tú dirás, mira, el sistema de reparto es lo mejor, el sistema de capitalización individual es lo mejor, el sistema de beneficios definidos es lo mejor, pero los esquemas de beneficios definidos tienen también sus problemas. Imagínate que yo digo, todas las personas se van a ir con el 80% del salario. Pero hay algo que es cierto, y es que el que tiene mejor salario, evidentemente tendrá mejor pensión. Eso independientemente de tu capacidad de ahorro. Sí. Pero colateral, porque como lo acaba de decir, ha hecho inversiones. No, olvídate de la inversión. Estamos hablando de la rentabilidad de su aportación, porque no estamos hablando de complementación, sino del hecho. Sí, pero hay un nivel de gasto y un nivel de expectativa individual en cada uno. Yo hice un pequeño ejercicio aquí, Elías, y tomando la base de lo que habías mencionado, una persona con $1 millón de pesos, acá en el sistema de la Superintendencia de Pensiones, usted lo puede calcular, amigo televidente, usted entra a la página de la Superintendencia de Pensiones, pone el monto que usted tiene guardado, pone su salario, su edad y en cuánto se espera pensionar. Y lo acabo de hacer. Una persona, un adulto maduro, ya con 10 años en el sistema de pensiones, con $1 millón de pesos guardado, que gana 100,000 pesos, en su nómina, pero la tasa de reemplazo, es decir, con lo que le van a dar su pensión, si usted se pensiona a los 65 años, ganando 100,000 pesos ahora, será, ¿cuánto ustedes creen? 34,000 pesos. Claro. Un 29%. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que eso es lo que dice la ley, nos dormimos, nos quedamos ahí, cuando ese individuo que nos está viendo dentro de 17 años le den 34,000 pesos, él va a decir, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo necesito. Entonces, yo lo que entiendo es que los niveles de expectativa deben ser aclarados ahora. ¿Con cuánto usted se quiere pensionar? ¿Con el 40, con el 60, con el 30? ¿A cuánto usted tiene que aportar? O hacemos un esquema, como decía uno de los invitados, el invitado de la vez pasada, Guarocuya, o hacemos un esquema en el cual yo digo, bueno, mira, mi capitalización individual está bien, me va a dar 34,000 pesos, pero yo quisiera que eso sea reparto adicional. Yo quisiera un sistema adicional que me garantice a mí, por lo menos, siempre llegar al 50% de mi salario presente sí. O del salario en el indexado en el momento. ¿Cuánto yo tendría que aportar para entrar en ese esquema? O sea, ¿es posible manejar eso? Claro, te recuerdas que al inicio del programa yo hablé de que existían dos esquemas, uno de beneficios definidos y otro de contribuciones definidos. El que nosotros tenemos ahora es de contribuciones definidas, pero tú puedes tener uno de beneficios definidos. O combinado, ¿verdad? O combinado, o donde la contribución se calcula partiendo del beneficio. Entonces, por ejemplo, imagínate que decimos que todas las personas cuando lleguen a los 60 años se van a ir con el 80% del salario. ¿De cuál salario? Eso es la siguiente pregunta. Porque tú puedes empezar a trabajar con 10,000 pesos y terminar con $1 millón de pesos. Y a lo largo de tu vida, tú cotizaste, imagínate que no el 10, sino el 20%. Lo que pasa es que el 20% de los primeros 10,000 fueron 2,000 y el 20% del millón fueron 200,000. Entonces, es posible que aún cuando
el aporte haya sido estable, como tuviste un incremento salarial muy fuerte en los últimos años, no te puedas ir con ese %. Al menos que realices unos pagos extraordinarios para poder nivelar ese incremento de salario hacia atrás. Entonces, siempre va a ser muy difícil. Imagínate un país, por ejemplo, como Venezuela, que se produce una hiperinflación. No importa cuánto hayas ahorrado, lo perdiste todo en un año. Entonces, a veces es más importante la estabilidad económica de un país para tener una renta digna en el largo plazo, porque la gente siempre calcula con cuánto yo me fui a los 60 años. Con cuánto yo me fui a los 60 años, pero puede pasar que a los 65 las condiciones del país variaron y con lo excelente que yo me fui, que era el 80% de mi salario, ahora se me traduce en un 20% de la canasta básica, dependiendo del nivel de inflación que se produzca en el país. Entonces, hay que controlar más de una variable. Lo que está claro es que no es una... No hay una receta. No hay una receta, pero tampoco la rentabilidad, digamos, te la garantiza solo el monto que reciba, sino un conjunto de variables económicas y de políticas fiscales y financieras que influyen al final. Tú tienes toda la razón. Claro. Entonces, el Estado debería crear, como dice Fausto, unas garantías. El Estado debería decir, mira, ninguna persona que es trabajador por 30 años y que llega a los 60 años, a los 65, a los 68, a la edad de jubilación que se defina, debería irse con menos de tanto. De la canasta básica, o por ejemplo. De la canasta básica del momento. De la canasta básica del momento. Entonces, hay que hacer revisiones actuariales anuales para ver cuánto es la diferencia de fondo, de dinero, que se requiere entre lo que efectivamente se ha ahorrado y lo que se requiere a ese instante, a valor presente, para garantizar ese %. Mira, bueno, antes de una pausa, ese peso que tiene la gasolina se pudiera dedicar a la seguridad social, a los fondos. Puede ser. Y así no se va a beneficiar un sector, sino toda la sociedad. Esa es una vía, por ejemplo. Bueno, amigos televidentes, no queremos que se nos vayan de sus asientos porque aquí tenemos aunque no es un problema de cocina, pero estamos dando algunas recetas que creo que van a funcionar. Pero muy importante, sí, Fausto. Sí, eso es así. A futuro. Volvemos en breve, amigos televidentes. Continuamos encerrando la noche, amigos televidentes, hablando de salud y seguridad social. En esta noche nos acompaña nuestro querido amigo invitado, Elías Pacheco Jaimes, que va a continuar ilustrándonos sobre el sistema previsional. Elías, yo tengo una duda, y siempre se ha hablado de los esquemas de comisiones que reciben las administradoras de fondos de pensiones, que es mucho, que es poco, que dicen que es por el excedente del valor promedio de la rentabilidad en una segunda comisión. Que tú como técnico, ¿esto es legítimo, es de uso y costumbre en otros países? ¿Qué tú has visto de eso? Mira, normalmente todo el que administra fondos que no son propios, sino que son fondos de las personas o fondos públicos, gana un % sobre el rendimiento que ellos hacen que generen esos fondos. Ese es el caso de los bancos. Los bancos te piden dinero a un precio y lo pagan y lo prestan a un dinero mucho mayor. Eso es más o menos lo mismo que hacen las AFP, con la diferencia de que, como tú bien sabes, el dinero de las AFP normalmente termina en el mismo estado, o termina invertido en Hacienda, o termina invertido en el Banco Central. También hay un tema regulatorio que no les permite hacer con ese dinero lo que quieren. O sea, ellos no pueden disponer de ese dinero para inversiones de alto riesgo. O sea, si ellos quisieran hacer casitas, no está permitido. Y hay una serie de limitaciones que ellos tienen que cumplir. Entonces, al final, el Estado es como que el mismo que está proporcionando los intereses de esos fondos de pensiones. ¿Cuándo es mucho y cuándo es poco? Mira, siempre que la tasa de retorno que tú logres sobre los fondos sea superior a la tasa de inflación, se supone que tú estás teniendo un beneficio para las personas que confían en ti, que en este caso serían las personas que están inscritas en esa AFP desde la concentración de la seguridad social.
En la medida que ellos ganan más, las personas ganan menos. Eso funciona así, o sea, porque si parte del rendimiento de ellas se transfiere a las personas van a tener mejores pensiones. Eso es así. Porque el dinero es el mismo. No son dos fuentes diferentes, es la misma. No son dos fuentes diferentes. Ni hay la multiplicación de los panes. Eso no existe. Eso no se da. No. Viendo las estadísticas, la comisión de la AFP acumulada son 18.765 millones de pesos. Sí. Ellos ganan más o menos el 10% del rendimiento que ganan los fondos. Pero solo por administrarlo, aunque no inviertan, ganan. También por recibirlo. Ellos ganan entre el capital de ellas, el capital de administrar los fondos y la comisión que le entregan nada más por cobrar los fondos, que es el 0,5%. Ellos no lo cobran por recibirlo, que cobra la TCS. Por recibirlo, ellos ya están ganando. Y de verdad que esa comisión es no hacen gestiones de cobro. Es un poco agresiva. Hay una policía de cobro de eso. Que la TCS es la policía de cobro. Es un poco agresiva. Sí, por eso, o sea, hay un elemento también en todo esto, decía el tema de las inversiones. Si un individuo desea tomar un préstamo en una entidad financiera, no puede hoy día, y es un elemento que yo le hacía la pregunta a uno de los funcionarios del sistema previsional, no puede poner él mismo en garantía hoy día, y es algo su propio fondo. Es decir, vamos a hacer una cosa, permíteme a mí pagar con una pignoración de mi fondo de pensiones. Si yo deseo, y le doy el mensaje, si yo deseo tomar un financiamiento de 5 millones de pesos, de 3 millones de pesos, del valor que sea, y yo tengo 1 millón de pesos guardado en mi fondo de pensiones, ¿qué mayor tranquilidad, seguridad, estabilidad que mi propio fondo? Sí, eso le da mucha seguridad al que te está prestando al que te está prestando el dinero, que de mis fondos de pensiones va a colocarse eso, y el monto de rentabilidad para mí me lo estoy garantizando yo mismo, porque yo voy a estar gustoso de pagar esos intereses, porque lo voy a pagar sobre la base. Parte de eso va a mi fondo. A mi fondo. Sí. ¿Cuál es el inconveniente que trae esto? Que puede ser que tú pidas ese dinero y lo inviertas y ganes más dinero, pero también tienes la probabilidad de que pidas el dinero, lo inviertas y lo pierdas todo. No, pero discúlpame. No, pero es que, discúlpame, Lía. Yo me estoy refiriendo a que si yo voy a comprar esta computadora, se entiende eso, porque es un bien mueble que se puede perder y que tiene un riesgo. Pero si voy a comprar una vivienda en la cual al momento de yo ir al banco, el banco me va a prestar el 80%, por ejemplo, el 80% del valor de la vivienda, y el otro 20% búsquelo usted. Y usted le dice, sí, tenga el 20%, pero mira, de eso que tú me estás prestando, de ese 80% que me lo vas a cobrar a un 12, a un 13%, hay 1 millón de pesos que yo quiero que tú lo tengas. ¿Quién lo tiene? A mi administradora de fondos de pensiones, que te lo dé a ti, de forma tal que la tasa que tú me vas a colocar en el financiamiento de lo que me vas a entregar sea menor. Entonces yo estoy ganando, estoy sacrificando una rentabilidad a nivel económico, pero estoy ganando en el presente sí, con mis propios fondos. Ok, ¿y qué pasa si tú no puedes pagar ese préstamo? Tu casa está en garantía, es lo que va a pasar. ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que está en garantía? El inmueble, no es el salario. ¿El inmueble o el fondo? No, es el inmueble. Es el inmueble, porque el fondo, si no se paga, se le devuelve el fondo de pensiones con la vivienda. Simplemente no es que tú vas a retirar el fondo, no, es que te lo van a usar, pero va a estar garantizado con el bien inmobiliario. Sí, vamos a hacer el ejemplo hoy. Cuando tú vas a una institución financiera y tú le dices, señor, yo quiero comprar esta casita que cuesta 2 millones de pesos y necesito 1 millón. Él te dice, maravilloso, tome su 1 millón, póngame la casita en garantía. Así como funciona el tema hipotecario. Sí. ¿De acuerdo? Así que funciona. El planteamiento que se está haciendo es, yo necesito el 1 millón, dame mi 1 millón del fondo de pensiones, ¿sí? Y yo pongo la casita en garantía. ¿Todo va a ser igual? ¿Sí? Todo va a ser igual. Pareciera que es igual. Pero recuerda que hay una institución financiera en el medio. Si él no paga, él cobra contra el fondo de pensiones.
Porque las instituciones financieras lo que quieren es dinero, no quieren casita. Correcto. Entonces, él va a ir contra el fondo de pensión y se pierde el objetivo real de los fondos de pensiones, que es garantizar que cuando las personas lleguen a la edad de jubilación tengan con qué vivir. Entonces, los fondos de pensiones, de verdad, de la Seguridad Social, hay que manejarlos con mucho cuidado. Y yo estoy de acuerdo que se permita algo de riesgo, porque a mayor riesgo, mayor utilidad. No me dé el 100, dame el 50. Lo que no se puede hacer, es poner el fondo completo a riesgo, porque de lo contrario tú vas a tener la probabilidad de... alternativa ahí, por lo menos algo. Sí, pero yo creo que las AFP han pedido esto, las AFP han pedido que les den la posibilidad de invertir 1% en inversiones libres o de mayor riesgo. Y yo creo que eso es sano porque eso le va a permitir lograr mejores rendimientos en algunos casos, y en otras van a lograr pérdidas, pero cuando las pérdidas son pequeñas, en términos del porcentaje de la inversión total que realizan, pues a lo mejor no hay un desequilibrio del fondo. Elías, mañana llegan a tu oficina a hacerte alguna consulta de cómo mejorar en calidad y en cantidad el sistema previsional dominicano. ¿Qué tú recomendarías? Mire, yo siempre recomendaría que el Estado efectivamente es el garante de todo esto. O sea, el Estado es el que tiene que decir qué es lo que quiere para su población. Y si el Estado dice, mire, yo lo que quiero es que por lo menos mi población pueda comer, tiene que establecer un mínimo. Dice, bajo ninguna circunstancia la pensión debe ser menor a la canasta básica, por ejemplo. O al salario mínimo, porque siempre tenemos una diferencia entre el salario mínimo y la canasta. Sí, o el salario mínimo. Pero que el Estado diga qué es lo que él quiere como mínimo. Y entonces podemos seguir con el esquema de capitalización individual que nosotros tenemos. Combinarlo. Tú planteas una combinación que sea reparto y capitalización individual. ¿Por qué a mí me gusta la capitalización individual? ¿Por qué a mí me gusta? Porque la capitalización individual me dice a mí cuánto dinero hay en las cuentas, que al final eso es la reserva actuarial del fondo requerido para pagar la pensión cuando se llega a la edad de jubilación. O sea, este dinero que está en la cuenta es el valor presente de lo que yo voy a necesitar para pagar a partir de la edad de jubilación. Y eso el Estado lo supervisa y le dice, mira, ahí tiene que estar ese dinero. Y vigila de que el dinero esté. Y las AFP le dicen, aquí está el dinero, mira, aquí está el de Juan, el de Pedro, el de María, y están el dinero de cada uno de ellos. Cuando el Estado es el que administra y el que supervisa, a veces esa situación no se da. En la mayoría de los países no se da. Simplemente él agarra las pensiones como un gasto corriente y dice, este año yo necesito 1.000 millones para pagar las pensiones. Y busca del presupuesto los 1.000 millones, pero no tiene los 100.000 millones que necesita hoy tener invertido para pagar esas pensiones futuras. Así que si el Estado le pasa cualquier cosa, las personas se quedaron sin pensión. Sin embargo, cuando hay decapitalización individual, o cuando existe un fondo donde tiene que estar registrado cuánto es el valor presente de la pensión de cada uno de ellos, y está invertido y está representada esa reserva, aunque el Estado quiebra, ahí está el fondo. Y ese fondo le va a permitir a la persona llegar hasta su fallecimiento con su pensión. Y eso yo creo que es muy importante, porque no puede ser que tú empieces con una pensión y después que no, se acabó el dinero, ya no hay la pensión para ti. Como han pasado en muchos estados donde ustedes han visto que salen los viejitos a protestar por las pensiones, porque no se las han pagado a tiempo. A una edad que ya no se puede salir mucho a protestar tampoco. Elías, al principio del programa, cuando definías el concepto de ser actuario, sí. Yo pensé que es un adivinador científico, con matemáticas y probabilidades bien exactas, que ante una realidad social que ha cambiado, en la cual el país hay mayor nivel de salubridad, hay una mayor expectativa de vida, hay una estructura generacional que ha cambiado sus hábitos, y se habla de aumentar
el tiempo de retiro. Es decir, yo comencé la carrera, me dijeron que 10 kilómetros, como un amigo vino hace unos días, y ahora cuando voy al kilómetro 19 me quieren decir que no es de 10, no es de 20 kilómetros la carrera, que es de 60 o de 50. O sea, ampliarme la edad de retiro ya después que se dieron las reglas de juegos iniciales. ¿Qué tú piensas de esa ampliación de edad de retiro o no ampliación de edad de retiro versus lo que es la expectativa de vida de la gente para poder... la idea no es irme a morir a la casa, sino por lo menos a lo que es el júbilo de la jubilación. Claro. Mira lo que pasa, no es un secreto para nadie que los fondos de pensiones es súper costoso. O sea, mantener una persona sin hacer nada cuesta muchísimo dinero. Imagínate que tú ganas 100 mil pesos y tú aportas el 10%. En un año de trabajo donde tú ganaste 100 mil, tú nada más pudiste guardar 120 mil. Pero eso es casi un mes de salario. Así es. O sea, tú estás cambiando un año de trabajo por un mes de salario. Entonces, hay que evaluar esto, que no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo, además de que la tecnología, el mismo hecho de que tengamos una seguridad social con 7,5 millones de personas inscritas en la parte de salud, hacen que las personas indudablemente aumenten sus expectativas de vida. Porque antes muchísima gente se moría porque simplemente no tenía acceso a salud. Y ahora, con un sistema sanitario más desarrollado en la República Dominicana, porque yo recuerdo que aquí habían 700,000 personas aseguradas y hoy día estamos hablando de 7,5 millones. O sea, hemos multiplicado por 10 la cantidad de personas aseguradas. Es diferente. Entonces, es diferente. Indudablemente, pues, hay más personas que van a llegar a edades más avanzadas. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que si antes las personas en promedio morían a los 70 años, en promedio, eso no significa que todas mueren a los 70 años. Hay unas que mueren a los 61 y otras que mueren a los 100, pero en promedio, digamos que morían a los 70 años. Ahora mueren en promedio a los 80 años. Entonces hay que pagar 10 años más de pensión que no se hizo en el cálculo inicial. Entonces, obligatoriamente, para que el dinero alcance, hay que hacer una revisión y quizás desplazar la edad de jubilación porque simplemente la gente vive más. Al final, ¿tú estás de acuerdo? Al final yo estoy de acuerdo de que se pueden hacer dos cosas. O se incrementa el aporte o se incrementa la edad. Bueno, amigos televidentes, este espacio ha sido muy reducido para tantas cosas. De verdad, sí, Elías, te agradecemos la receptividad que has tenido y amigos televidentes, lamentablemente tenemos que decir, será hasta mañana y el próximo jueves y Thanksgiving. Felicidades a todos. Bueno, iba a decir algo por felicitar a Pacheco porque de verdad habló en un lenguaje bien llano. Yo sé que los amigos televidentes entendieron perfectamente su participación en el programa. Eso es así. Muchas gracias. Buenas noches.